buenas tardes. Bueno, tira, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión en vivo, una nueva transmisión este viernes, ya es totalmente fin de semana, primera semana de noviembre, ya falta poco para la Navidad, como quien no pensando, empezamos el año y ya estamos a punto de acabarlo, totalmente. Cómo se ha pasado el tiempo, ¿no? Bueno, voy esperando que se vayan conectando unos cuantos, ¿no? Para poder dar inicio a este tema de conversación. Mientras los que están conectando voy comentando, mi nombre es Rodrigo Mancilla, soy psicólogo y psicoterapeuta en Libera, ¿no? Y la transmisión de hoy vamos a hacer un tema en la cual de un término habrán escuchado, ¿no? Pero igual vamos a expandir un poco más, que es el tema de la resiliencia. ¿No? Capaz en algún momento habrán escuchado que esa persona es resiliente o hay que ser mucho más resiliente, más adaptados a la situación. Y en, en esta transmisión vamos a ver unas cuantas pautas que podemos, digamos, tomar en cuenta para poder afrontar un poco más las situaciones que se vayan ocurriendo en el día a día, en nuestra vida, ¿no? Más ahora con este tema del contexto, de la pandemia, el tema también es que en lo cual nos ha afectado bastante. Entonces es algo que vamos a ir viendo. Entonces vamos esperando que se vayan conectando unos cuantos, ¿no? Ahora como el tema, bien sí, el tema de sobre aprender a ser resilientes. ¿Alguna vez han escuchado el tema de la resiliencia? Quisiera que me escriban ahí en la cajita de comentarios, ¿no? Qué es lo que entienden por resiliencia, si lo han investigado, si lo han leído en algún momento. eh, Se han escuchado, ¿no? De un amigo, una amiga en la transmisión de una radio, ¿no? O algún, digamos, algún meme donde habrán visto algo sobre la resiliencia, o a veces también va relacionado, ¿no? Como que ciertas personas que son más, tienen mayor capacidad para poder adaptarse a diversas situaciones, ¿no? Que digamos, eh, por ejemplo, ¿no? Los acontecimientos catastróficos como terremotos, como por ejemplo también robos, asaltos, accidentes de tránsito, ¿no? Como vemos que hay una diferencia notable en cierta cantidad de personas que llegan a afrontar esta situación y después de una semana o semana están totalmente tranquilos, de forma normal, interactúan con sus familiares, no se los ve totalmente afectados, pero en cambio hay otro grupo de personas que sí llega a ser afectado totalmente, ¿no? Que incluso reviven esta vivencia, este trauma, ¿no? Que les genera y a veces les trae consigo ciertas dificultades en el día a día, ¿no? A veces no están bien en el trabajo, o están preocupados, o están temerosos, están estresados, están ansiosos. Entonces, ¿cómo es esta diferencia, no? Estas personas que pueden normal pasar una situación totalmente muy adversa, muy negativa, y otro grupo de personas en las cuales no, y aún así esas personas los pasan totalmente tranquilos. O después de una semana ya están totalmente, como se puede decir, ¿no? Como le dice el término, ¿no? Como nuevo. O sea, totalmente ya listo para poder seguir con su vida. En cambio, en otras personas demora un poco más. Ahora, esto tiene que ver muchas cosas con el tema de la resiliencia. Ahora, entonces, bueno, entonces vamos esperando unos cuantos más. Vamos a seguir empezando. Si han escuchado este tema de la resiliencia, vayan escribiendo en la cajita de comentarios si han, qué es este tema de la resiliencia o si alguna vez han recibido como que un comentario positivo, ¿no? Si ustedes diciendo, eres una persona totalmente resiliente en el trabajo, resiliente en la vida, resiliente en la familia, entonces quiero que me lo escriban totalmente y yo voy dando lectura, ¿no? A los comentarios que ustedes vayan escribiendo. Muy bien, entonces, mientras, bueno, ya tenemos unos cuantos, vamos empezando, ¿no? El tema de hoy, aprender a ser resilientes. Hay una frase en la cual que quiero comentar, la tengo aquí escrita, que es de Paul Bouvier, que significa, la resiliencia no es ni una vacuna contra el sufrimiento ni un estado adquirido e inmutable, sino es un proceso, es un camino que es preciso recorrer. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la resiliencia, digamos, no es como que la solución a todo, totalmente. No es como que algo que, digamos, se pueda nacer totalmente, que uno nazca con esto, ¿no? No es algo en lo cual, digamos, una persona ya desde inicio, de temprana edad,
ya es resiliente, no. Y la última parte dice, es un camino que es preciso recorrer. ¿Por qué? Porque la resiliencia es una capacidad que nos va a ayudar a nosotros a poder afrontar muchas situaciones. Ahora, en el contexto de la pandemia, este año, ¿no? En el año nuevo, muchos propósitos estuvieron a flote. Diciendo, este año voy a viajar bastante, este año me compro mi departamento, o este año, digamos, encuentro un buen trabajo, o voy a hacer este ejercicio, ¿no? Como que el tema que ya empezó la rutina totalmente. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido todos esos propósitos, ¿no? Y después llega un marzo, aproximadamente una quincena por ahí, ¡pum! Se aplica la cuarentena, inmovilización social, distanciamiento social. Entonces, como que nuestros planes, es como que el año 2020 escuchó nuestros planes y ¡pum! Al tacho, totalmente. Entonces, muchos de nosotros hemos sentido totalmente eh, incertidumbre, ¿no? Hemos sentido mucha incertidumbre, es decir, ¿cómo es posible de que estaba empezando bien el año y ¡pum! Todos estos planes se, se fueron, ¿no? Cambiaron totalmente. Entonces nos generó un sentimiento de incertidumbre, de sentirnos vulnerables, con mucho miedo. Entonces, todo esto es lo que ha generado el tema de la pandemia. Entonces, han surgido muchos, digamos, tips, muchas pautas para poder afrontar, ¿no? Y una de las características también que también es importante es el tema también de, como justamente el tema habla de este live, la resiliencia. Ahora, eh, como siempre, a mí me encanta primero definir qué es la palabra en sí, ¿no? Para poder conocerlo un poco más. Y es qué significa resiliencia. Hay un latín de por medio que se llama resiliere, que significa volver. La resiliencia en sus inicios era aplicado más que nada a lo que viene a ser la dinámica de materiales, o sea, venía de la ingeniería de los materiales. Y la resiliencia le aplicaba más que nada a un material en el cual, por más que sufra una deformación, es capaz de volver a su estado original. Entonces, esta misma habilidad de este material es también aplicado en una condición humana, ¿no? Que viene a ser la capacidad para poder sobrepasar diversas situaciones totalmente eh, negativas, totalmente vulnerables, una situación totalmente muy adversa, ¿no? Y esta situación, por más que una persona afronte esta situación, llega a ser golpeada, ¿no? Llega a ser afectada, pero nosotros vemos que hay una diferencia notable con respecto a otras personas, que viene a ser la capacidad para poder volver a su estado normal. O sea, digamos, ¿no? Un ejemplo, y eso también llegaba con un paciente, ¿no? Que había pasado, digamos, por un accidente de tránsito, en la cual se habían perdido muchas vidas, él estuvo en uno de los muy heridos de gravedad, ¿no? Entonces, ese paciente recordaba estas escenas, ¿no? Pero se preguntaba él mismo, ¿cómo es que mi compañero con el que iba a mi costado, yo le pregunto, oye, ¿te acuerdas de esto? ¿De acuerdo? Y él dice que sí, pero lo habla de forma normal, de forma tranquila. No lo veo totalmente preocupado, no lo veo totalmente con miedo, por nada por el estilo. Y eso a mí me inquieta, porque ¿cómo es posible que yo debería ser como él? No quiero ser como él. ¿Qué es lo que pasaba? Que esta persona tiene esta capacidad de pasar por una situación adversa y totalmente una situación traumática, ¿no? Y volver a la normalidad, poder rehacer su vida, como dicen, ¿no? Rehacer su vida de forma normal, sin ninguna complicación. Entonces, de esto viene la palabra resiliencia, es una capacidad. Entonces, vamos a quedarnos con esta palabra, capacidad para poder resistir y afrontar situaciones. Esta capacidad, esta habilidad, es algo que no se nace, es algo que se va adquiriendo, como mencionaba en la frase inicial, ¿no? Ahora, hay muchos casos, totalmente, y no solamente, digamos, para casos personales, ¿no? También se lo ve en la historia. Por ejemplo, si nos retomamos en la Segunda Guerra Mundial, tenemos dos personajes, por ejemplo, el personaje de Ana Frank, no sé si han escuchado sobre, incluso creo que hay una película de por medio, o una serie, si no me equivoco, de Ana Frank, y hay un libro también, que es el diario de Ana Frank, ¿no? Eh, este personaje, esta chica, esta niña prácticamente, que junto a su familia era perseguido por la Alemania nazi en aquel entonces. Y como sabemos, la Alemania nazi tenía un resentimiento, un odio hacia los judíos, ¿no?
Bueno, esos son los hechos históricos, ¿no? No voy a detallar mucho. Entonces, en un principio se relata que ella escapa, pero se llega a ocultar en una casa en la cual, digamos, no vive en la parte de atrás de la casa y las condiciones no eran totalmente como que óptimas, era totalmente precario. La alimentación la recibían por unos amigos que cuidaban de ellos y a veces se ocultaban de las inspecciones alemanes. Entonces Ana comenta, ¿no? De que todas esas situaciones eran totalmente muy, digamos, la veía de forma muy negativa, muy adversa, la veía totalmente como que no había mucha esperanza. Sus familiares pasaban por ello, ¿no? Pero ella como poco a poco comenzó a armar esa esperanza y bueno, siguiendo los hechos, fue alcanzada por los alemanes y fue llevada a los campos de concentración. Y aún así, a pesar de estar en un campo de concentración, y muchos sabemos que los campos de concentración se cometían actos inhumanos, ella seguía escribiendo, seguía manteniendo una idea en la cual era poder volver a como era antes. O sea, aún así, pese a todas las condiciones que pasaba, ¿no? Estar escondidos, correr peligro de muerte y más llegar a un campo de concentración con tratos inhumanos, a pesar de todo eso, aún así mantenía un rayo de esperanza. Incluso hay una frase que ella que escribe, ¿no? Mientras puedas mirar al cielo sin temor, sabrás que eres puro por dentro y que pase lo que pase, volverás a ser feliz. Entonces esa frase dice bastante, ¿no? Dice que aún así, a pesar de todo eso, aún mantenía esta esperanza, pese a todas esas condiciones. Entonces ella no se dejaba vencer por la situación. Otro caso también que podemos ver, y es un caso que estaba viendo, ¿no? Estaba leyendo su biografía. No sé si han escuchado de Rigoberta Menchú. Quisiera saber si han escuchado sobre esto o de otro personaje en la cual, y pese a eso, ha podido lograr poder afrontar esta situación y aún así llegar a ser mejor persona. Bueno, entonces, Rigoberta Menchú, ella es una líder indígena guatemalteca. Según su biografía, cosas rápidas. Ella perdió a sus amigos, perdió a sus familiares, perdió a sus hermanos a manos de, digamos, de dueños así de gamonales, ¿no? De las haciendas, pero también por guerras civiles entre su país. Y pese a todo eso, ella siguió luchando y ahora es una líder que lucha tanto en movimientos sociales nacionales como también internacionales y es totalmente reconocida. Entonces, pese a toda esa situación, ella igual aún seguía manteniendo esta esperanza, esta luz de luchar, ¿no? No se dejó doblegar por la situación. Entonces, la resiliencia, ¿qué nos está tratando de decir? De que es esta capacidad que tiene la persona que pese a toda circunstancia, pese a toda situación adversa, pese a toda situación negativa, pese a lo mal, como dicen, ¿no? Lo mal que me puede haber pasado, ¿no? Todo eso, a pesar de todo eso, igual sigo en pie. Es como mantenerse en pie. Y esto también igual me gusta comentar siempre con investigaciones, ¿no? Porque eso no es algo que siempre nos basamos bastante, ¿no? Ahora, en los años 70 había un grupo de niños totalmente abandonados que venían de familias totalmente desvalidantes, padres alcohólicos, padres drogadictos, incluso abandonados sin más. Y entonces, de adultos, siguiendo en esta investigación, una investigación a larga data, ¿no? Ya grandes, un gran porcentaje pasaba por diversas carencias. Tenían carencias tanto biológicas, carencias afectivas, emocionales, psicológicas también, pasaban por muchos traumas, ¿no? Pero otro porcentaje no mostraba ninguna de esas otras carencias. Es más, habían desarrollado una vida plenamente y dirigida al éxito. Eran padres, tenían una familia, tenían un hogar totalmente establecido, un buen trabajo, y pese a de que conocían su historia, de que sus padres habían sido totalmente muy descuidados, ¿no? Que era un ambiente familiar totalmente muy negativo, pese a todo ellos, igual no se dejaron vencer y siguieron hacia adelante. Entonces, ya con eso estamos viendo de que la resiliencia es algo que ha estado presente desde muy entonces. Y si vamos investigando más, y es algo que me encanta decir siempre, que
de lo que escuchen este live también pueden ustedes investigar, ¿no? Es algo que ayuda bastante al conocimiento y aprender un poco más, ¿no? Entonces, eh, todo esto, ¿es importante ser resilientes? ¿Ustedes qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que dicen en los comentarios? Pueden escribir si quieren, en la cual si es que es necesario, ¿no? Ser resiliente o no. ¿Ustedes qué dicen? De mi parte digo que sí, totalmente, ¿no? Y creo que con todo lo que he comentado es un sí, pero con mayúscula, totalmente rotundo, es un sí completo. Y ahora, es un sí, ¿por qué? Una persona resiliente y no resiliente. ¿Cuáles son sus características? Una persona resiliente, como dice, y como dijo en la frase, estar en pie de lucha, totalmente. No se deja doblegar por la situación. Es perseverante, totalmente tenaz. Tiene sus objetivos claros, totalmente. Sabe distanciar el problema en sí de las emociones. También tiene una actitud positiva y siempre está tomando acciones. Cada situación aprende de ella y la transforma para su bien. Esta es una característica importante de la resiliencia, el de que cada situación negativa saca algo de provecho, no es algo perdido, no es un episodio de nuestra vida totalmente perdido, no, saca algo de provecho de ello y usa esa ganancia que se tiene, ¿no? De esa situación y la usa a su favor. Ahora, una persona no resiliente, que ya sabemos, ¿no? Es polos opuestos, lo opuesto totalmente. Se quedan paralizados, viven amargadas en la vida, ¿no? Sufren totalmente de lo que viene a ser la ansiedad, la depresión, ¿no? Es uno de los factores, no digo que necesariamente una persona no resiliente va a sufrir eso, no. Es una probabilidad, ¿no? Como sabemos, hay muchas cosas, muchos factores en los cuales pueden desencadenar ese tipo de enfermedades mentales, ¿no? Ahora, pero en sí, cierta parte llega a afectar el rendimiento de la persona. Entonces, recordemos algo, ya para pasar a lo que viene a ser el tema de cómo ser más resilientes, ¿no? Cómo mejorar esta resiliencia, como mencionaba, es una capacidad, no es algo, digamos, que se nace, no es innato, no, se aprende totalmente. Y en base a los hábitos, totalmente, o sea, como mencionaba en la transmisión anterior, a los hábitos, ¿no? De una conducta que si tú la repites constantemente, esto se hace automático. Entonces, lo mismo pasa con la resiliencia y con esas pautas que voy a estar mencionando una por una. Ahora, la resiliencia es totalmente dinámica, cambiante y constante. Digamos, no es algo que está totalmente estático. A veces, y hay unos términos que se llega a confundir, ¿no? Con el tema de ser invulnerable y ser resiliente. O sea, invulnerable es como que esa persona totalmente no sufre nada, ¿no? Y eso es lo que también quiero dejar delimitar un poco. Una persona resiliente no quiere decir de que va a ser totalmente de acero, de que por más que le caiga de todo, va que sufra de todo, no va, digamos, no va a sufrir nada. No se lo va a ver, digamos, totalmente inmutable, totalmente frío, calmado. No. Eso viene a ser un tema ya de invulnerabilidad, que es un tema muy aparte. Una persona resiliente es una persona en la cual sí llega a sufrir, o sea, hay un choque, la situación lo llega a golpear, ¿no? Por ejemplo, como en los casos que los comentaba, la situación los estaba golpeando, pero su capacidad para poder salir adelante es lo que lo define a ellos. Entonces, una persona resiliente no quiere decir que es totalmente como una pared, a la que le puedes arrojar de todo y esa pared no se va a caer. No, esa pared se puede caer. Sí, una persona, somos humanos, podemos sentir, no, no somos de piedra, como dicen, no, no somos fríos o bueno, en esos memes que dicen, no, frío totalmente, no. Sentimos algo, padecemos de algo, pensamos en algo, ¿no? Y justamente cuando pasamos una situación, por ejemplo, un despido de trabajo o digamos un familiar que padeció una enfermedad o uno mismo que pasó una enfermedad es totalmente, digamos, casi terminal, pero llegó a salvarse, o pasar accidentes, o por ejemplo, ruptura de una relación, ¿no? Problemas familiares, problemas, digamos, bueno, muchos problemas que pueden ocurrir, ¿no? En esta vida. No quiere decir de que no han sufrido para nada. No, sí han llegado a sufrir. Sí, totalmente han llegado a sufrir. Han recibido este impacto.
pero no se han doblegado, o sea, no se han retraído totalmente. Entonces, como mencionaba, una persona resiliente puede recibir este impacto, puede sentir dolor, puede sentirse totalmente decaído, puede sentirse totalmente deprimido, cansado, abrumado, estresado, y sentir la incertidumbre, sentirse totalmente solo. Entonces, puede sentir todo eso, pero una persona resiliente puede partir de eso y afrontarlo totalmente. Es como que volver a empezar otra vez. Y pese a que conoce que la situación sí ha sido negativa, entonces, pese a todo eso, igual se pone en pie y sigue luchando. Entonces, las situaciones nos van a golpear duro, totalmente, pero va a depender de nosotros y de la capacidad que tengamos, y de esta capacidad depende de qué tanto en práctica lo pongamos, y esto va relacionado con los hábitos, ¿no? Entonces va a depender de esa capacidad para poder ponernos en pie y seguir hacia adelante. A ver, aquí hay un comentario que dice Hilda Quispe, ¿no? Dice: doctor, entonces es un hábito que la persona quiere en su vida, o quizá nace con esa actitud de ser fuerte ante todo lo adverso que se le presente. Ok, a ver, sí, como mencionaba, ¿no? Es una capacidad, es una serie de conductas, ¿sí? Una serie de formas de actuar ante una situación, y esa forma de pensar, de percibir la situación, va relacionado como que nosotros estamos forzando, acostumbrarnos a esta capacidad para poder ponerla en pie, o sea, para poner en práctica. Y esto sí, totalmente está relacionado, es un hábito. Entonces es algo que se adquiere, no es que nazca con esto, no, nosotros aprendemos totalmente. Muy bien, ahora, hay otro comentario más, ¿no? Hola Pedro, ¿qué tal? Entonces, hay una frase que le quiero dejar totalmente, y con esa frase vamos empezando, ¿no? Que es: no nacemos con la resiliencia, la hacemos y la construimos totalmente. Entonces, la resiliencia es algo que se practica día a día. No vamos a llegar como que a forzarla tampoco, no. Vamos con calma, como mencionaba en los hábitos. Es algo que se va haciendo de forma escalonada. No digamos ya, digamos en una semana ya soy completamente resiliente. No, no es como que si fuera así, imaginemos que todas las personas pues pasaríamos totalmente las situaciones como si nada. No, no. Es algo que se va construyendo de a poco a poco. Es algo en la cual no, digamos, esperemos que al día siguiente todo esto cambie. No. Si nosotros empezamos desde ahora y empezamos fortaleciendo este hábito, poco a poco vamos a ir generando más formas de poder actuar frente a una situación, y inmediatamente cuando aparezca una situación, esto sale ya de forma automática. Ni siquiera lo vamos a pensar, como mencionaba en los hábitos, que al principio sí lo puedes pensar, puedes decir, esto va a ser bueno o esto no, entonces como que se queda en duda, ¿no? Pero algún momento llega en el cual ya ni siquiera se da cuenta, ni siquiera lo piensa, y lo hace. Entonces, lo mismo pasa también con la resiliencia. Llega la situación, son golpeados, ok, pero siguen avanzando. Y eso es algo instintivo, totalmente. Y entonces a veces otras personas se quedan como, ¿cómo es posible? Wow, esa persona tiene una alta capacidad, ¿no? O sea, como que yo quisiera ser esta persona. O a veces eso también a veces genera como que cierta, como que esa persona no siente nada, que fría. Entonces se queda con eso, ¿no? Pero en realidad eso es totalmente lo contrario, totalmente incierto. Eso es falso. Entonces, vamos empezando con unas pautas que vamos a poder realizar en el día a día, ¿no? Por ejemplo, uno que viene a ser el uso de la introspección. Introspección quiere decir mirar hacia adentro. Es una autoexploración de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, de qué es lo que tenemos como capacidad, cuáles son nuestros objetivos en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr en esta situación? Digamos, estoy en ese trabajo, ok, ¿qué es lo que quiero lograr con ese trabajo? Entonces, a veces estamos con el día a día, eh, estamos, nos levantamos, algunos ya o se despiertan, toman sus desayunos, están en la computadora y están trabajando, o lo que hacen trabajo remoto o otro presencial, ¿no? Incluso también antes, se levantaban, iban al trabajo, y era así,
día constante, totalmente dinámico, pero no había un momento en el cual se detenían y pensaban, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿A dónde es lo que quiero llegar? Y a veces cuando no tienen claras las metas, sienten una vida totalmente rutinaria. Sienten una vida en la cual que se siente como me describían algunos, eh, un robot, ¿no? Siente que estoy en automático. Okay, entonces para eso hacemos una introspección. Es ver hacia adentro. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Explorarnos totalmente, ¿no? Ver hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que soy en este momento? ¿Y a qué es lo que quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero aspirar? Ahora, para poder lograr esta autoexploración hay un procedimiento. Y primero lo primero y que siempre digo, ¿no? Para un momento de entrada en conciencia, es estar en un lugar totalmente calmo, sin ningún ruido. Digamos, no vas a estar haciendo una autoexploración en el carro. No, tampoco no podemos hacer eso, ¿no? O en la oficina, donde están los teléfonos sonando, que los compañeros están ahí hablando de un lado a otro lado, o se escucha, digamos, los clientes, o otros ruidos más. O por ejemplo, no vamos a estar, digamos, para los que cuidan a sus hijos, no vamos a estar ahí en la cocina, teniendo conciencia de nosotros, ¿no? Es un momento aparte. Como siempre le digo a mis pacientes, date un momento para poder saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? No, digamos, apresures por hacer todas las cosas. Déjalos a un costado, vete a un lugar tranquilo de tu casa, tómate unos 5 o 10 minutos, siéntate, te puedes sentar en el suelo, en una silla, ¿no? Una posición 90 grados totalmente, piernas 90 grados, manos sobre las piernas, cierra los ojos y comienza a respirar de forma profunda, ¿no? Siéntete relajado, siéntete totalmente tranquilo, ese es tu espacio que estás generando. Entonces, en ese momento, haz esas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿No? ¿Qué es lo que estoy pensando hacer? ¿No? Si la decisión que estoy teniendo que está mirando por mi cabeza, que me genera preocupación, ver si es totalmente correcto o no, si es adecuado o no. Ahora, también ver que si somos totalmente, digamos, capaces, tenemos esta fortaleza, tenemos estas capacidades y hagamos como que un listado mental, entonces, un listado mental. Y ojo, al principio va a costar un poco, pero créeme, si tú avanzas, si sigues yendo de poco a poco, si vas a ir agregando más al listado, incluso más, lo puedes tener apuntado y cada vez que tengas este espacio puedes ir descubriendo, como mencionaba, autoexploración, totalmente. No a la primera vas a tener digamos, todo un análisis completo, no, es un procedimiento. Entonces, que al final va a tener bastantes beneficios. Ahora, en esta autoexploración hay que ser totalmente sinceros con nosotros. Tenemos defectos. Y es algo que no lo vamos a negar. Todas personas tienen fortalezas, tienen defectos, ¿no? Entonces, incluso yo también tengo defectos, soy un ser humano, ¿no? También puedo equivocar, ¿no? También puedo molestar, ¿no? Y es completamente de ser humanos, ¿no? De expresarse de esa forma. Entonces, en ese momento seamos sinceros. Ah, sí, soy renegón. Ok, soy renegón. Así, acéptalo, ¿no? A veces sí me olvido las cosas. Muy bien. Entonces, hay diversas cosas que aparecen en estas autoexploraciones. Entonces, no lo vayamos a dejar como que a un lado. No evitemos mirar hacia ese lado en el cual no queremos ver, que nos da como que un poco de como que no, rechazo, no. Autoexploración quiere decir encontrar lo bueno y lo malo totalmente. Cuando nosotros sepamos qué es esas cosas negativas en nosotros o esos defectos en los cuales a veces salen a flote en el día a día y, y nos interrumpa o nos genera incomodidad, muy bien, si lo tienes identificado, puedes trabajarlo totalmente, puedes mejorarlo. Entonces, a esto genera lo que viene a ser la introspección, ¿no? Esa autoexploración. Ahora, vamos a ver si hay un comentario más presente, ¿no? Sí, quiero saber si hasta aquí va entendido todo el tema, me lo dicen normal. Muy bien. Es normal tener la boca seca, ¿no? Cuando se habla bastante. Ahora, eh, otro punto más. Y este punto es muy importante, totalmente importante, ¿no? Bueno, todo en sí es importante, pero esto de acá yo lo tomo como que algo muy bueno.
que es el cultivar relaciones sociales. En el día a día, desde que te levantas, desde que, digamos, vas al trabajo, o cuando regresas, o estás incluso desde una computadora, ¿no? En las reuniones Zoom, en las reuniones Meet, en los Skype, en las videollamadas grupales, en el trabajo, ya sea de trabajo remoto. Siempre hay que mantener unas buenas relaciones con los demás. Creo que ya. Entonces siempre hay que tener unas buenas relaciones con los demás. O sea, con las personas que te rodean, incluso siendo también tus familiares, con las personas con las cuales convives, personas con las cuales también trabajas. ¿Por qué? Porque el de tener una buena relación ayuda a que aumente esa valía de nosotros, o sea, la autoestima. Cuando nosotros interactuamos de forma grata, de forma saludable, ¿no? Hablo saludable, ¿no? De como saludar, digamos, ser amable, ser cordial, respetar, ¿no? Totalmente responsable, ser totalmente empático, ¿no? Con esas otras personas, entonces nos van a retribuir algo, que van a ser unos comentarios muy buenos hacia nosotros, directamente hacia nuestra persona y las acciones que estamos haciendo. Y eso es un refuerzo positivo, ayuda a que nosotros crezcamos como personas, ¿no? Como nuestra autoestima se fortalezca. Entonces, eso es lo que ayuda bastante en una resiliencia. ¿Y por qué? ¿No? Porque una persona, digamos, tiene que mantener buenas relaciones con otras personas para ser más resiliente, ya que toda persona, todo ser humano, pasa por momentos. Y a veces en esos momentos, las personas que están alrededor son las que nos pueden ayudar. Podemos llegar a pedir consejos, ¿no? Pedir ayuda. Y es algo que de pedir ayuda es algo que vamos a verlo sí más adelante, porque también es algo muy importante y en la cual, que es con eso lo que voy a cerrar, pues, ¿no? En el tema de las pautas. Entonces, eh, esas personas, si uno es grato con ellos, entonces ellos van a retribuirnos también con consejos, con comentarios, o también nos van a dar una buena retroalimentación, ¿no? Van a ser totalmente sinceros para decirnos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, mantener unos lazos sociales con las personas alrededor es algo también que apoya a que nosotros seamos totalmente resilientes. Ahora, otro punto más. Bueno, ya estamos en la tercera pauta, ¿no? Para poder mejorar esta resiliencia en algunas personas que ya sean conscientes de que sí lo tienen y en las cosas que no, también poder cultivarla y que crezca. Es el de tomar distancia de la situación. Ahora, el problema, un problema en sí, ¿no? Cualquier problema. Yo y en sí se ve de un aspecto totalmente distinto. El problema viene a ser la percepción que tú tienes del problema y el problema en sí. Y a veces nosotros nos quedamos en la percepción que tenemos del problema. No vamos directamente a la raíz, a la fuente de ese problema. Solamente nos quedamos como cómo es lo que percibimos, cómo es que lo que pensamos, cómo es lo que lo sentimos de ese problema. Entonces, nosotros para poder dar solución a un problema hay que tomar distancia. ¿Y distancia de qué? Dirán, ¿no? ¿Distancia de qué? Distancia del problema. Pero no quiere decir de que nos vamos a inmutar. No. No quiere decir que nos vamos a colocar totalmente fríos, ¿no? Que no, estoy tomando distancia, no quiero meterme en esa situación, lo voy a negar totalmente. Para nada. Tomar distancia quiere decir el de alejarnos en forma emocional. O sea, como mencionaba, tenemos la percepción y tenemos el problema en sí. Entonces, esa percepción que tenemos del problema es la cual en la que tenemos que trabajar. Y esa percepción es la que nos genera unas emociones en nosotros. Entonces, esas emociones son las que la cual nosotros tenemos que controlarla. Entonces, en una situación, en un problema, lo que tenemos que mejorar más que nada viene a ser el control de las emociones, más no del problema. Y esto se relaciona con el siguiente punto que voy a hablar un punto más adelante, que viene a ser el control de la situación. Entonces, cuando estamos en una situación muy negativa, totalmente muy pesada para nosotros, muy estresante, muy complicada, hay que mantenernos totalmente distantes, ¿no? Vernos como que, darnos un momento, ¿no? Un espacio, como mencionaba en la introspección, darnos un espacio y especificar exactamente qué es el problema, qué es el problema que estoy afrontando, qué es lo que me está generando en mí, esas preguntas, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo con ese problema? ¿Qué es lo que realmente me está afectando? ¿No? Siendo totalmente objetivo. Y
¿qué emociones estoy sintiendo? Ok, esas emociones son básicas, son naturales, ¿no? Son totalmente normal de una situación. Entonces, vamos a tranquilizarnos. Por ejemplo, a veces estamos totalmente desesperados por el tema del trabajo. Ok, respira hondo, tranquilízate, recuerda, esa situación es algo, si es novedoso para ti, recuerda que es totalmente nuevo, ¿no? Si has pasado por antes de esto, recuerda cómo lo has hecho antes, ¿no? Entonces, tranquilizar la parte emocional. Cuando tengamos tranquila esa parte, vamos a poder observar de una forma más objetiva el problema y le vamos a poder dar solución, vamos a poder controlarla, ¿no? Diré el problema en sí, podemos darle solución, más no la situación, diré. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando, digamos, no tomamos distancia? Ahí es donde nos genera el estrés. Nos sentimos totalmente tensionados, nos sentimos totalmente conflictuados totalmente con el problema y al final el problema nos gana totalmente. Entonces, en este punto quedamos como que tomar distancia totalmente. Controlar lo que estamos sintiendo, más no controlar en sí la situación que está generando el problema. Muy bien. Ahora, otro punto también que les puedo comentar, ¿no? Que viene a ser el tema de ser conscientes de nuestras potencialidades y limitaciones. A veces queremos completar un sueño que nosotros tenemos o una idea, ¿no? Y por ejemplo, no puede ser, ya, no, yo quiero ser un buen alumno en caso de alumno, no quiero ser buen alumno, quiero ser un buen estudiante en la universidad, quiero ser un buen hijo, quiero ser un buen padre. Y se dan cuenta en todo lo que viene a ser todas estas cosas que les estoy comentando, es un tengo que. Y si yo reemplazo esta palabra tengo que, es un debo, totalmente. Yo debo ser buen padre, yo debo ser buen hijo, yo debo ser un buen estudiante, yo debo ser digamos, un buen profesional, yo debo tener esto, yo ya debo tener muchas cosas en mi casa, pero no estoy sintiendo nada, no estoy teniendo nada de eso. Entonces todo se basa en los, entre comillas, deberías, totalmente. Y estos deberías son los que en lo cual nos genera una emoción y nos genera totalmente esta ansiedad, este estrés y esta depresión. A veces nos entristecimos, nos decaímos, nos sentimos totalmente abrumados. ¿Y por qué? Porque exactamente estos deberías son los que están presentes, totalmente. Ya que si no llegamos a esta regla autoimpuesta por nosotros, que es totalmente exigente, y nosotros nos autoexigimos para poder lograrlo, y cuando no lo logramos, nos frustramos totalmente. Nos frustramos y nos decaemos. Y vemos como que ya no voy a poder llegar a tener eso que tanto quiero, ese anhelo. Entonces, si nosotros vemos esto, debemos cambiar los deberías por me gustaría, ¿no? ¿Por qué? Los deberías son muy inflexibles, muy rígidos, no, no se adaptan a las situaciones cambiantes. Ya sabemos que este mundo es totalmente cambiante y dinámico total. Entonces, no se adaptan. Por ejemplo, las personas que tenían muchos planes para este año, ya tenían totalmente planificado todo. Y pasó de que ocurrió la pandemia y sintieron totalmente decaídos, frustrados, mucha cólera, ¿no? Porque yo debo, yo debería estar ahorita en otro lugar, yo debería tener esto, pero no, apareció la pandemia y me echó todo al tacho. Entonces, esos deberías no se adecúan, no se adecúan a nada, están totalmente rígidas. Es como que una valla personal que nosotros nos colocamos y en la cual tenemos que llegar como sea. Y cuando no llegamos, nos decaemos totalmente. Y entonces nos percibimos nosotros como una persona en la cual no es capaz de poder lograr todas esas cosas que nosotros queramos. Somos débiles, que no somos capaces. Entonces nos quedamos con eso. Y eso es lo que a veces genera el malestar. Nos genera sentirnos mal. Entonces, si nosotros cambiamos eso debería por me gustaría, ¿no? Me gustaría sí ser un buen padre, me gustaría sí ser un buen hijo, me gustaría ser un buen estudiante. Entonces, estos me gustaría son más flexibles, ¿no? Vemos de que eh, hay cosas que puedo lograr, sí que puedo lograr, y de que no quiere decir de que porque no las logres soy menos, no. Entonces, son estos anhelos en los cuales tenerlo totalmente flexible. Y para esto
tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras potencialidades y nuestras limitaciones. Y esto es algo que sale de la autoexploración. Entonces, si nosotros no somos conscientes de estas potencialidades, nos vamos a poner unas reglas totalmente muy altas por nosotros, sobre nosotros, y cuando no la alcancemos, nos vamos a sentir totalmente mal hacia nuestra persona, que no está logrando nada. Así nos llevamos con esta percepción. Entonces, ver de qué somos capaces, ver estas fortalezas que yo tengo, estas potencialidades. Ok, a ver, ¿me sirve para este objetivo que yo quiero alcanzar? ¿Sí o no? Veo que sí, muy bien, entonces aplícalo, nada más. Y si te está faltando, no hay problema. Entonces, ve avanzando, ve fortaleciendo esa fortaleza que tú tienes, ¿no? Poder armar estrategias. A veces queremos que hacerlo todo rápido, y es algo que siempre pasa, quererlo hacer todo rápido y el menos costo. Y a veces cuando quedamos con eso, no quiero invertir mucho, no quiero gastar mucha energía, no quiero hacer muchas cosas por algo tan sencillo, y tratamos de ir por lo más fácil, pero a veces lo más fácil a veces también es lo más complicado. Entonces, a veces tenemos que también trazarnos un plan, y este plan, qué fortaleza va a demandar de nosotros. Entonces, en este punto, ser totalmente conscientes de las potencialidades y las limitaciones que tenemos. Si no somos conscientes de las limitaciones, pueden aparecer en un momento y puede frustrarnos totalmente, puede ir en contra de nuestros objetivos. Muy bien. Entonces, otro punto en el cual ayuda bastante el ser positivos, como mencionaba antes, totalmente ser objetivos, totalmente ver el problema en sí, no dejarnos envolver por las emociones que estamos sintiendo. Ahora, el ser positivos, ¿en qué se refiere? Por ejemplo, es un caso que en el cual yo siempre escuchaba, ¿no? Cuando se veía el carro, o por ejemplo, escuchaba a veces en los trabajos, o digamos, también, ¿no? Escuchaba, digamos, en los pacientes que decían, ¿no? Y más que nada en la televisión también decían, no, que ya esa persona ya tuvo un problema en la mañana y ya sentí que me malogró todo el día, totalmente. O por ejemplo, saqué en un colegio en el cual yo trabajaba, no decían, no, pero lo que pasa es que saqué un 11 y ya totalmente mi día se malogró, ya sentí que no estaba haciendo nada bien. Ok, entonces, primero un pare, un alto. Ok, sacaste un 11, muy bien, entonces, te fue mal en el trabajo en la mañana, peleaste con tu jefe, peleaste con tu pareja, ok, muy bien, ¿qué estabas haciendo durante todo el día? Coméntame, paso a paso. Entonces, me daba cuenta, y es algo que si nosotros nos hacemos un stop y nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo durante el día, vamos a hacer algo, vamos a encontrarnos algo. Que solamente hemos tenido un impasse o un punto negativo en todo el día, pero también hemos hecho otras cosas en las cuales también podemos rescatar como cosas positivas. Por ejemplo, este alumno decía que sacó un 11, pero en las siguientes notas que le iban entregando era un 15, un 20, 20-20, recibió buenas calificaciones en un trabajo, ok, pero se dan cuenta, solamente se centraba en un aspecto negativo del día, más no en todo lo que había hecho. Es como que él colocaba en la balanza estas cosas buenas y estas cosas malas, y para él las cosas malas pesaban más. Entonces, a veces, y esto parte también de la resiliencia, ¿no? De que si nosotros nos dejamos encapsular por una situación negativa y que pasó, digamos, y estamos avanzando durante el día, vamos a quedarnos con eso. Es como que no, ya, como dicen, ¿no? Ya nos malogró el día. Ok, esa frase es totalmente, sabemos de que no es cierta. Totalmente. Si te das cuenta, si haces una recapitulación de todo lo que has hecho durante el día, créeme de que eso es totalmente falso. Entonces, hay aspectos positivos en que vamos teniendo en el día a día. Entonces, siempre hay que tener en claro eso. No porque el problema digamos, en un momento determinado del día, ese problema te va a abarcar todo el día, o toda la semana, incluso todo el mes. Te vas hasta el fin de mes acordándote de algo que pasó en la primera semana del mes. Entonces, y te vas a dejar de lado y vas a dejar pasar a todas las cosas buenas, como por ejemplo, recibiste felicitaciones de tu jefe, o sacaste buenas notas, o si tuviste un buen, digamos, aniversario, ¿no? Con tu pareja, un mesario con tu pareja. Entonces, todas esas cosas las vas a dejar a un costado y no vas a disfrutar de ello.
y al final de cuentas te vas a quedar solamente disfrutando las cosas negativas que has tenido. Y si haces un stop, como menciono, vas a darte cuenta de que si haces esos dos listados, vas a ver que el listado positivo de las cosas buenas que has tenido durante la semana, durante el día, durante el mes, va a ser más que las cosas malas que has tenido. Y ahora, también aquí hay una frase que también que quiero comentarles, ¿no? Que aquí lo tengo escrito. Por más negativo que es el día, debes saber que el día siguiente puede ser mucho mejor. Entonces, porque hoy te vaya mal, no quiere decir que mañana te va a ir mal. De que pasado mañana te va a ir mal, durante la semana te va a ir mal, el mes, el año, totalmente. No, solamente ha sido un día, nada más. Los días son diferentes. No es que digamos, este mismo día se va a repetir. No, muchas cosas pueden pasar. Entonces, porque un día te haya salido mal, no quiere decir de que mañana va a ser igual. No hay nada, no hay ni una prueba, no hay nadie, no hay alguien que te diga sí va a ser igual. No, es totalmente distinto. Entonces, es como dicen, ¿no? Mañana es un día nuevo, totalmente nuevo. Es un nuevo inicio. Entonces, con el día malo que has tenido antes, si tú te detienes al final del día y recuerdas qué es lo que has pasado, qué es lo que has hecho, muy bien, ya tienes claro de qué errores has cometido y lo tienes presente. Y el día siguiente, si se presenta otra vez la misma situación, ya sabes qué hacer. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que viene a hacer en el tema de ser positivo. Ahora, algo también que va relacionado al tema actual de la pandemia, que viene a ser flexibles, que ese es un punto también muy destacado en las personas con resiliencia. Como les mencionaba, una situación es algo en la cual no podemos controlarla. Por más que digamos tratemos, no vamos a poder. Y tenemos que ser claros de eso. Por más que una situación esté presente, por más que hagamos algo para poder manejarla totalmente a nuestro favor, que se cumpla lo que nosotros queremos, no lo vamos a poder, digamos, controlar al 100%. Y a veces escapa de nuestras manos, ¿no? Entonces, digamos, en este tema del inicio de la pandemia, veíamos de que ya tengo todas estas cosas que hacer, esta vez este año es mi año, pero pasó pandemia, totalmente está presente y me siento totalmente frustrado. Ok, pero esta situación es algo en lo cual no sabíamos que iba a tocarnos totalmente. Nadie lo tenía presente, para nada, ¿no? Y no solamente en la pandemia, también puede ocurrir en otras cosas. Por ejemplo, en temas en el trabajo, temas en la familia, ¿no? Temas con la pareja. Entonces, los planes que nosotros realizamos es algo que tenemos que hacerlo de forma flexible, totalmente rígida. No es como que totalmente planificar ya, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, nada puede salir mal. Ahí es donde estamos colocando también un listado totalmente inflexible, rígido. Y recordemos, las cosas rígidas con este mundo totalmente cambiante no van totalmente de la mano, ¿no? Al final chocan en algo. Entonces, tenemos que, tenemos que ser totalmente conscientes de que va a haber muchos cambios en el día a día. Entonces tenemos que adecuarnos, ser flexibles totalmente. Puede haber muchos imprevistos. eh, y pese a estos imprevistos, igual debemos ser conscientes, ¿no? Y modificar nuestro plan. No quedarnos con que, no, nuestro plan no salió como queríamos. Ok, me quedo ahí totalmente. No voy a hacer nada. No, hay formas de poder adecuar lo que tú tenías planeado totalmente. Y esto va también totalmente, es como que yo diría un punto muy importante para el tema de la resiliencia, ¿no? El de ser flexibles ante los cambios. Ahora, eh, otra cosa que también podemos ver, ¿no? Que es el aprender de cada derrota, ¿no? A veces no llegamos a conseguir lo que queríamos. A veces, digamos, no llegamos a conseguir ese ascenso, este proyecto no salió, o digamos, no tuve una buena calificación, eh, digamos, me peleé con mi pareja, entonces, o una situación, digamos, totalmente negativa, ¿no? Uy, tuve un accidente, o me pasó esto de que caí enfermo. Entonces, veamos como que esas situaciones, digamos que sí, nos han chocado totalmente, ¿no? Consideremos que este problema es algo totalmente temporal. Hay que ver siempre esta parte. Los problemas
son algo temporal, no están para quedarse totalmente. Es algo que en la cual tiene un inicio y tiene un fin, y al final es otro inicio, es otra forma muy distinta. Es como le decía, ¿no? De que al día siguiente es algo nuevo, lo mismo. Los problemas son así, no están para quedarse, están solamente de paso, nada más. Entonces, si nosotros partimos de esa premisa totalmente de que es algo temporal, entonces podemos encontrar una solución a ello. Y los problemas también, todo problema tiene solución, no hay problema en el cual no tenga solución. Todo en sí siempre hay una solución presente. Y también verlo de que no es porque digamos el problema esté presente no podemos lidiarlo. Sí, podemos lidiarlo. Y para esto tenemos que darnos como que un paso atrás, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado antes con nosotros? Por ejemplo, una persona, ¿no? Pasó un accidente de tránsito y después tenía que hacer una presentación. Entonces, hay que ser consciente de algo. A ver, tienes este temor, tienes este miedo a hablar en público, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué has pasado antes? ¿Has pasado por esas situaciones anteriores? Sí, incluso, bueno, expuse ante un auditorio, expuse, digamos, ante un jurado, y anterior a eso también he pasado, incluso he tenido un accidente y aún así he podido sobrevivir. Entonces, esto es algo que ya está, digamos, esa persona ha ido avanzando, ¿no? Ha ido conociendo que a pesar de que ha tenido bastantes cosas, igual ha podido afrontarlo. Entonces, estas situaciones tenemos que sacarle un aprendizaje. Y es algo que siempre digo, de todo problema siempre tienes que sacar algo bueno, un aprendizaje. El aprender siempre es algo bueno, siempre estamos dispuestos nosotros a aprender totalmente. Y si, digamos, de este problema aprendiste de que ya tengo que prepararme mejor, tengo que hacer mejor diapositiva, entonces para esta siguiente exposición o esta ponencia que estás haciendo ya estás yendo preparado y te va a salir mucho mejor. Entonces, en ese punto quedamos como que aprender siempre de cada derrota. Ahora, como ya última pauta, ¿no? Yo veo que se está acercando la hora, totalmente. Hay un comentario más. Muchas gracias, Paula Quispe. Interesante tema. Gracias. Muy bien, gracias a ti, nada más. Eh, Otra cosa más, y eso es algo importantísimo, y va relacionado con el punto que comentaba de pedir, digamos, de los lazos sociales, ¿no? El saber buscar ayuda. Estos deberías, como les comentaba, son muy rígidos, ¿no? Y no están totalmente impuestos, ¿no? Y es algo que la sociedad a veces o lo aprendemos o nos lo imponen. Entonces, como estamos tan rígidos con estos deberías que están ahí en nuestro mundo interno, que nos movilizan y sí, como sea, tenemos que lograrlo, eh, hace de que nosotros busquemos cualquier cosa para que se dé. Y a veces cuando no se da, no sabemos qué hacer y nos quedamos totalmente estáticos. Una persona resiliente, cuando ya estos deberías los tiene manejado, tiene que saber también de que por más de que tenga esta alta capacidad de poder adecuarse a diversas situaciones, de adaptabilidad, de poder afrontar esas situaciones, sí tiene que ser consciente de que a veces hay situaciones en las cuales no va a poder. Situaciones en las cuales, por más que sean muy negativas, padece de ello y se da cuenta que aún así lo sigue afectando, ¿no? Que ha aprendido de estas situaciones, pero igual sí siente que no está yendo muy bien. Entonces, es ahí cuando esta persona resiliente busca ayuda, porque el buscar ayuda es también parte de una solución. Entonces, un objetivo, ¿no? Para poder resolver una situación o afrontar es también saber pedir ayuda. No es como que digamos, no, y a veces nos quedamos con esto, ¿no? Que no, si yo pido ayuda soy débil, si yo pido ayuda quiere decir que soy capaz. Si digamos, por ejemplo, ¿no? Si yo le pido ayuda a mi compañero, va a pensar de que no soy realmente un buen profesional. O si yo le pido ayuda a mi jefe o le pido algún comentario para que me apoye en este proyecto, va a decir, me va a ver como que un empleado menor. O en el caso de estudiantes, ¿no? De los adolescentes, ahora con el tema de las universidades, el colegio, totalmente virtual. Si yo pido ayuda al profesor o pido ayuda a mis padres, van a creer que no soy muy capaz para esto, ¿no? Entonces, esas ideas, esos pensamientos que surgen, es algo que en los cual están presentes y nos impide
poder darle una solución a la situación que estamos pasando, el problema. Y para una persona resiliente, y nosotros también tenemos que identificar, ¿sabe? Identificar cuando una situación ya está demasiado presente en nuestra vida, que nos incomoda, nos impide, entonces busquemos una solución, que es el pedir ayuda, ¿no? Pedir, digamos, ayuda a un psicólogo, digamos, si es un tipo de enfermedad, pedir ayuda a un doctor, ¿no? Pedir consejos. Y quiero también decirles algo claro, ¿no? Acá, el tema de la resiliencia, de que por más que una persona sea resiliente, no quiere decir de que no va a necesitar una ayuda, digamos, profesional, no. Como justamente este punto de saber buscar ayuda, ser conscientes de que a veces no podemos, a veces no vamos a poder lidiar con todo. Y de que no podamos lidiar con todo no quiere decir de que esté mal. Al contrario, está bien, a veces bien no poder lidiar con todo, ya que somos seres humanos, somos personas que a veces cometemos errores, fracasamos, tenemos victorias, tenemos logros, y está bien, ¿no? Y no siempre vamos a, wow, tener todo controlado, para nada. A veces hay cosas que se pueden escapar y es completamente normal. Y a veces cuando sintamos de que ya no podemos más, entonces, fijo, vamos en búsqueda de una persona en la cual nos pueda orientar, nos pueda aconsejar, nos pueda ayudar a encontrar una solución, ¿no? Entonces, ese punto de acá yo quería recalcar que era bastante importante, ¿no? Que era la resiliencia, el de pedir ayuda. Entonces, quisiera saber si tienen algún comentario o algo por el estilo. Y bueno, entonces vemos que la resiliencia es una capacidad, ¿no? Y todos los puntos que he tocado son muy importantes. Si lo ponemos en práctica, vamos a generar, como mencionaba en la transmisión anterior, un hábito. Y esto nos va a ser más fácil. Vamos a tener una visión más, diré, mucho mejorada de la vida, ¿no? De los problemas. Y vamos a poder rendir mucho mejor, ¿no? Y a veces no lo vamos a poder lograr del todo. No tienes que sentirte muy mal, ¿no? Como mencionaba, a veces no, tratar de hacerlo todo, a veces escapa de nuestras manos. Y por eso no quiere decir que somos menos, al contrario. Es algo parte de nosotros que cometer errores. Y a veces cuando no podemos afrontar, estamos para pedir ayuda totalmente. Muy bien. Entonces, eh, bueno, creo que hasta aquí vamos quedando. Entonces, en realidad este tema es para mí muy importante y espero que también que les haya ayudado bastante, ¿no? Conocer un poco más, ¿no? De cómo esas personas son, tienen una mayor capacidad para poder afrontar las situaciones, ¿no? Y a veces, como vemos que al día siguiente esa persona está caminando de lo más tranquilo, más relajado, sin, sin ninguna secuela, ¿no? Pero en realidad sabemos ya por qué, porque es una persona que tiene una resiliencia, una alta capacidad para poder eh, manejar la situación y más que nada, diré, manejar la situación emocional en sí, no la situación externa, sino la situación interna, ¿no? La situación emocional, su estado emocional, su estado psicológico. Y bueno, con estas pautas espero que haya podido ayudarles a ustedes a poder mejorar esta resiliencia, esta capacidad y ver que no es nada complicado, totalmente, no es nada complicado. Veamos de que en un inicio lo va a hacer y es como cualquiera, ¿no? Como empezar, digamos, a conducir, empezar a aprender un curso, aprender un tema, o empezar a tocar un instrumento. Va a ser difícil, pero la práctica nos va a ayudar bastante. Entonces, estas pautas espero que quede realmente claro hasta acá. Bueno, muchas gracias por haber escuchado, ¿no? Esta transmisión y bueno, hasta aquí entonces me despido, soy el psicólogo Rodrigo y esperemos vernos en otra transmisión en vivo, ¿no? Si tienen algún tema en el cual quisieran hablar en las siguientes transmisiones, lo pueden escribir en la caja de comentarios, ¿no? Sobre qué tema les gustaría escuchar, ¿no? Y poder preparar, me encante, pueda, digamos, ser más de ayuda para poder, dar con esta nueva situación que está ocurriendo, que viene a ser el tema de la pandemia, ¿no? Y veamos de que esta pandemia es algo que en inicio creíamos de que era algo que iba a estar para siempre, ¿no? Que había muchos casos, muchas noticias de otro lado, por todas partes, pero ahora vemos de que la situación ya se está como comenzando a controlar y ya estamos viendo como que una esperanza. Entonces, vemos que esto es una, una situación rápida, temporal, no es algo eterno.
¿Está bien? Entonces, muchas gracias a ustedes por haberme escuchado y espero verlos en otra transmisión en vivo. Cuídense mucho y buen fin de semana.